Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Entonces, ok. Ya para ir cerrando lo que es este impuesto, vamos a ver un último tema. Vamos a ver acerca de qué sucede con los exportadores y algunas reglas especiales para el manejo del IVA. En la clase pasada, pues estuvimos viendo acerca de las retenciones y percepciones en IVA. Vamos a ver también algunos ejercicios prácticos de cómo, cómo aplicar ese tratamiento de retenciones y percepciones a casos pues un poco más reales. En la plataforma de Moodle ya he cargado ahí algunos ejercicios que son los que vamos a ver en la sesión del día de hoy, pero pues primero vamos a terminar de ver ese tema que les comentaba del IVA exportador. Y con el IVA exportador, pues hay algunas reglas especiales. ¿Por qué? Porque por el modelo de negocio de una compañía que se dedica a exportar bienes o servicios, eh, sería algo atípico en la estructura del IVA. ¿Por qué? Porque en la estructura del IVA tú tienes que siempre tus débitos fiscales van a ser mayores que tus créditos fiscales, porque se supone de que nosotros estamos comprando diferentes insumos, materia prima, adquirimos servicios y todo eso nos ayuda a la prestación de un servicio o la venta de un determinado bien. Pero lo que se busca siempre es que tus costos sean menores que tus ingresos. Entonces, la lógica, digamos, es que el IVA débito siempre tiene que ser mayor al IVA crédito. No es una regla, no es una regla que esté escrita en piedra porque todo depende de un modelo de negocio. Creo que ya en clases anteriores, pues, les he comentado acerca del modelo de negocio de los supermercados donde pues ellos sí tienen que comprar mucho producto para tenerlo disponible y así pues poderlo transformar en una venta. Entonces, probablemente que la estructura del IVA de un supermercado va a tener más créditos que débitos, ¿verdad? Entonces, cada negocio es diferente, pero el negocio más tradicional que ustedes se puedan imaginar, pues sí caeríamos en esa estructura donde el IVA débito es mayor al IVA crédito. ¿Y qué sucede con las exportaciones? Pues las exportaciones em, no generan IVA, están grabadas pero a una tasa del 0%. En ese sentido, pues yo puedo tener ventas. Mis ventas van a ser mayores que las compras que yo he hecho. Pero las compras, por un lado, sí están grabadas con esa tasa del 13% y las exportaciones pues están grabadas a una tasa del 0%. Entonces el débito que me está generando pues es inferior. Aquí recordando un poco de esos términos que vamos a tener exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. Las exportaciones de bienes, bastante fácil de entenderlo, un determinado bien que ha sido producido en El Salvador o que está situado en El Salvador, pues es transportado hacia el exterior, es vendido hacia un cliente en el exterior, cualquier país del mundo, y ese bien ya no va a regresar a El Salvador. Lo estamos vendiendo porque nuestro cliente en el extranjero lo va a utilizar en el extranjero. Esa es una exportación de bienes y se realiza todo un proceso aduanero. Ahora, con los servicios,
hablábamos que existen reglas específicas para ver si caemos en esta figura de exportación de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios, a diferencia de los bienes, no pasan por una aduana, no hay un control aduanero. En ese sentido, pues se tienen que observar algunos requisitos. Primero, que nuestro cliente no tenga domicilio en El Salvador. Nuestro cliente tiene que ser una compañía, persona natural o jurídica que se encuentre fuera de El Salvador. Y también que el servicio nosotros lo tenemos que estar prestando en El Salvador. Nuestro personal tiene que estar físicamente situado en territorio salvadoreño. Y la actividad o el beneficio de la actividad que están generando pues esas personas tiene que ser aprovechado exclusivamente en el exterior. Y ahí veíamos el ejemplo de una asesoría que tengo un cliente allá en la China y yo le estoy dando una asesoría financiera. Todos los conocimientos que yo le estoy dando a ese cliente allá en China, él lo va a utilizar en su operación en China. Entonces, eso sí cae en una exportación de servicios. Pero por otro lado, puede ser que nosotros tengamos a un cliente que está en el exterior, pero puede ser que el servicio sea consumido en El Salvador. Por ejemplo, una marca que no tiene presencia en el país, pero quiere realizar diferentes campañas o algunas actividades de colocación de marca, de posicionamiento de marca, etcétera, y pues contratan una compañía de marketing. Ahí estaríamos cumpliendo con dos de los requisitos, que las personas que desarrollan la actividad pues estén en El Salvador, nuestro cliente es no domiciliado, pero el beneficio de la actividad sí sería en El Salvador porque se están realizando esas actividades de gestión de la marca para poder lanzar productos en El Salvador. Entonces, ahí se cae la figura, eso no sería una exportación de servicios. Ahora, las reglas especiales que nos dice la ley de IVA para las exportaciones, uno sería la deducción del crédito fiscal. Si nos recordamos, hace ya varias clases que veíamos el artículo 65 y 65A de la ley de IVA, que nos hablan de las reglas para poder deducirnos un IVA crédito fiscal por una compra realizada. Uno de esos requisitos era de que las compras tenían que estar eh, asociadas pues a una operación que iba a generar un débito fiscal. Pero lo que hablábamos con las exportaciones no se genera un débito fiscal porque la tasa del IVA es del 0%. Entonces, en una primera instancia podríamos decir, no se está cumpliendo esa regla para poder deducirnos esa compra, entonces sería no deducible. Pero eh, esas disposiciones se tienen que complementar con otros artículos de la ley. Y como tal, pues para las exportaciones sí está la disposición expresa de que si mi actividad es la exportación y yo estoy adquiriendo bienes o servicios que generan un crédito fiscal, la ley sí me lo permite deducir ese crédito fiscal. Y ustedes me van a decir, pero eh, si yo solo exporto, entonces nunca voy a generar un débito fiscal contra el cual poder utilizar ese crédito fiscal. Pero realmente aquí podemos tener diferentes escenarios. Usualmente las compañías pueden tener una parte de su producción destinada hacia el extranjero y otra parte de su producción destinada al mercado local. La que esté destinada al mercado local, pues esa sí va a generar un débito fiscal. Entonces, por ejemplo, pues el IVA por esas compras podría compensarse con el débito fiscal que sí generen las ventas locales.
pero pues si no se puede compensar o de plano la compañía tiene bien poquita actividad local o nula, eh, el proceso ese de acreditamiento del IVA pues no sería viable. Entonces la ley sí abre la puerta pues a una solicitud de reintegro de IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le puedo comprobar a Hacienda de que estoy realizando exportaciones y que derivado de esa actividad de exportación me están quedando pues un remanente de IVA que no puedo deducir del débito fiscal porque o es muy poquito o no tengo nada, ¿verdad? Entonces, me permite la opción de solicitar el reintegro, decirle a Hacienda, yo en su momento pagué este IVA y necesito que tú me lo devuelvas. Se hace pues todo un proceso para poder solicitar esos fondos de regreso y vamos a verlo pues un poco numéricamente. Tenemos ese caso hipotético donde pues se realizaron compras e importaciones por $1.300. Perdón, $1.300.000. Eh, no, perdón. Las compras son por 10 millones y el IVA crédito fiscal es por $1.300.000. Ahora, tenemos ventas locales 6 millones y exportaciones 20 millones. El IVA débito fiscal serían 780.000. ¿Por qué son 780.000? Porque las ventas locales son únicamente 6 millones, entonces 6 millones por el 13% nos da los 780.000. Ahora, para ese mes en específico, ¿cómo nos quedó eh, el resultado? Pues el resultado nos quedó que el IVA crédito es mayor al IVA débito, entonces se nos genera un remanente de IVA, que en este caso son 520.000. Entonces, acá yo tendría que tomar una decisión. Yo puedo ocupar pues esos 520.000 en los siguientes periodos hasta su agotamiento o puedo solicitar su reintegro. Ya este análisis no nos sirve para la liquidación del IVA, ¿verdad? Cuando me refiero a este análisis es lo que está en el cuadrito verde, ¿verdad? De analizar si yo voy a utilizar ese remanente en los siguientes ejercicios o si mejor hago una solicitud de reintegro. Todo esto ya lo analizamos a posterior. En el momento de que estamos presentando la declaración de IVA, nosotros hacemos el cálculo normal, el IVA por las compras o importaciones, el IVA débito por las ventas locales que hemos hecho, se cruza y se llega a este resultado, 520.000 como remanente. Y ya posteriormente, presentada la declaración, pues podemos hacernos esas preguntas. ¿Qué va a pasar con ese remanente de IVA? Si lo voy a utilizar en los siguientes ejercicios o si mejor solicito un reintegro. Y puede darse el caso porque em, hay compañías que tienen diferente flujo de operaciones de venta. Hay algunas que pues concentran sus ventas en 3, 4 meses en todo el año y el resto de meses pues es una operación bastante mínima. Por ejemplo, yo recuerdo hace varios años que llevaba una empresa que se dedicaba a, a la, a la producción de cuadernos. Eh, entonces, su pico de venta estaba usualmente entre diciembre, enero, todavía pues tenía algunas colitas, podía tener algunos meses como junio, que también podía tener un repunte, pero todos los demás meses del año pues tenía un movimiento bastante mínimo.
Entonces, puede ser de que en este momento nos esté saliendo pues un remanente de IVA de 520,000, pero puede ser de que esas exportaciones que hemos realizado en este periodo sea algo atípico y ya el otro mes regresamos a un formato donde el IVA débito fiscal pues es superior a las exportaciones. Em, entonces tenemos que analizar específicamente eh, ese comportamiento, ¿verdad? Si este resultado que hemos tenido pues es algo atípico o si todos los meses pues vamos a tener este resultado. Porque ¿qué pasa si todos los meses vamos a ir generando 520,000 dólares de remanente de IVA? Ya al mes 2 ya tengo 1 millón, al mes 3 1,500,000. Y todo eso se va volviendo una caja atrapada, un dinero que yo no puedo, del cual yo no puedo disponer. Entonces ahí sí mejor hago pues una solicitud de reintegro para poder descongelar esos fondos y darles otro uso. Pero básicamente esas son como las preguntas que se tienen que ir haciendo esas compañías que realizan exportaciones. Eh, ¿Y por qué no nos vamos directamente a hacer el reintegro? Si de todas formas, eh, yo al ser exportador, pues tengo ese derecho de poder solicitar el reintegro, porque realmente es un proceso bastante tedioso. Hay que hacer una solicitud formal a Hacienda. Hacienda comienza a revisar mis operaciones y con base a eso, pues determina si la solicitud de reintegro procede o no procede. Entonces, es un proceso que, digamos, la mayoría de empresas le huyen un poco a tener, pues, ese tipo de solicitudes con Hacienda porque se pueden meter, digamos, en camisa de once varas, por así decirlo, que eh, van a solicitar, pues, una solicitud de devolución, pero Hacienda puede identificar algunas otras cosas donde pues no han actuado de forma correcta. Exponerse ante Hacienda siempre es algo que hay que repensarlo, ¿verdad? Porque puede ser que incluso no es que se haya actuado de mala fe, sino que hayan existido errores. Por ejemplo, entonces las compañías usualmente se lo piensan antes de hacer estas solicitudes de devolución, aunque pues si ya el modelo de negocio es ser una compañía con alto volumen de exportación, pues ni modo, ahí sí toca sí o sí hacer esas solicitudes. ¿Y cómo se hacen esas solicitudes? Pues ya todo el proceso es en línea. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como primer paso? Pues validar la información de los libros de IVA. Recordemos que los libros de IVA son la base para la preparación de las declaraciones de IVA. Entonces, lo que yo tengo en los libros de IVA tiene que ser lo mismo que yo he reportado a Hacienda en las declaraciones mensuales. Ahí, al hacer esa comparativa, yo tendría que tener diferencia cero. Ahora, hay que hacer el cálculo de cuánto puedo solicitar de reintegro. ¿Por qué? Porque la ley nos establece algunos límites, como por ejemplo que el monto que yo puedo solicitar no debe de exceder el 13% de las exportaciones. Eh, Para el caso anterior, veíamos que las exportaciones eran 20 millones. Entonces, el monto que yo puedo solicitar no tiene que exceder el 13% de las exportaciones, que aquí serían 2,600,000. ¿Quiere decir eso que tengo que solicitar 2,600,000 como reintegro? No. Ya vamos a ver que también hay otros elementos que tenemos que considerar.
También lo que nos dice la ley es de que si se hacen ventas al mercado local, el reintegro pues solo aplicaría por la proporción de las exportaciones. Para lo cual pues hay que dividir las exportaciones entre el total de ventas y dicho resultado pues no podrá exceder el 13% de las exportaciones. Diferentes consideraciones que tenemos que ir tomando. Ahora, si en un periodo yo tengo pues un remanente que no puedo solicitar porque excede del 13% de las exportaciones, no significa que ese dinero ya quedó como perdido. En ese caso, la ley nos permite poder arrastrar esos remanentes que no han sido solicitados hacia el siguiente ejercicio, es decir, hacia el siguiente mes. Y ya en el siguiente mes, pues se hace la misma fórmula de cálculo y en caso de que en ese mes sí se pueda aprovechar, pues ahí em, se descuenta el monto completo. Si no, pues todavía se puede seguir arrastrando hacia los siguientes periodos hasta que finalmente pueda ser aprovechado. Entonces, es parte del juego que se tiene que llevar con esos números. Ya vamos a ver pues algunos ejemplos. Em, Ahora, para esa solicitud, el primer paso, pues, es que tenemos que vaciar los libros de IVA en unos formatos específicos que tiene Hacienda. Em, en el módulo de reintegro de IVA exportador, pues ahí hay unas plantillas, unos formatos que tienen que, que tener los archivos. Y básicamente lo que se hace es que tomando esos formatos, pues se vacían los libros de IVA y ya pues se procede a cargar esa información al portal del Ministerio de Hacienda. Estas solicitudes son mensuales, entonces si por ejemplo vamos a solicitar el remanente generado en todo un año, pues tenemos que hacer 12 solicitudes. No es que en una sola vamos a solicitar todo lo del año, tiene que ir siendo solicitudes individuales en ese formato en línea. Posteriormente, pues Hacienda va a tener la facultad de ir a revisarnos. Ellos usualmente pues hacen un requerimiento de información em, para ir viendo pues diferentes elementos. Primero, que las exportaciones que nosotros hemos dicho que hemos hecho, en efecto son exportaciones y que fueron liquidadas también em, en aduanas, porque muchas veces existen exportaciones, facturas de exportación que las emitimos los últimos días del mes, pero por X o Y motivo el producto no logró salir de El Salvador. Porque el transportista tuvo algún impasse, porque en aduanas no llevábamos algún permiso y no nos dejaron sacar el producto, etcétera. Entonces, Hacienda puede ir a revisar eso de que las exportaciones en efecto hayan quedado liquidadas y también revisan los créditos fiscales, comienzan a ver, em, qué fue lo que compraste, qué documentación de soporte tenés de esas compras. Y con base a eso, pues ellos analizan y determinan si hacen una devolución del monto completo que estoy solicitando o aprueban pues una solicitud de reintegro parcial. Cuando es parcial, pues ellos van justificando. Se disminuye el monto, por ejemplo, porque se identificaron exportaciones que no están liquidadas en aduanas. Se disminuye el monto por créditos fiscales cuya deducibilidad no procede.
Incluso si nuestros proveedores no están al día con sus obligaciones tributarias, Hacienda a veces toma esa postura de no permitir ese crédito fiscal que nos emitió ese proveedor que no está al día con sus obligaciones tributarias. Entonces, incluso este procedimiento pues nos obliga a implementar controles con nuestros proveedores para asegurarnos de que ellos pues sí estén al día con sus obligaciones tributarias, que los documentos que nos hayan emitido pues sí sean válidos. También algunos controles internos para asegurarnos que estamos capturando correctamente todos los dígitos de los documentos. Hoy con los documentos tributarios electrónicos, pues los números de documentos son bastante largos, llevan letras y números, entonces son un poco más complejos y pueden existir errores pues al momento de digitarlos y hay que tener pues esos cuidados. Ahora, viendo un ejemplo de cómo podría darse ese reintegro de IVA. Tenemos que en este mes, este exportador pues hizo 11 millones entre compras e importaciones, lo cual pues representa un IVA crédito fiscal de 1.430.000. Em, Como ventas locales tiene 6 millones y tiene de exportaciones 2 millones. El IVA débito fiscal son 780.000. Entonces, pues al cruzar el IVA crédito con el IVA débito, nos da una diferencia de 650.000. El crédito fiscal es mayor que el débito fiscal. Entonces tenemos 650.000. Y para este mes, yo digo, mi operación normal pues es hacer muchas exportaciones. Entonces, es probable de que este remanente pues nunca lo voy a poder compensar con el débito fiscal que yo genere. Entonces vamos a hacer la solicitud. Primero, tendríamos que seleccionar cuánto sería el máximo que podríamos solicitar. En ese caso, pues serían 260.000. ¿De dónde salió ese número? Pues sale de multiplicar los 2 millones de exportaciones por el 13%. Ahí llegamos a 260.000. Em, el remanente de este periodo son 650.000. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí también yo tengo operaciones al mercado local. Las compras que yo realicé en su momento, pues no todas estaban enfocadas pues a ese rubro de exportación. Algunas pues también estaban eh, ligadas a la venta local que yo estoy haciendo. Entonces, lo que me decía la ley de IVA es que tengo que sacar una proporción. Las exportaciones entre las ventas totales, eso me va a dar un factor de 0.25. El 0.25 yo se lo aplico al IVA crédito fiscal, al remanente de IVA crédito fiscal, perdón, que son los 650.000. Entonces, los 650.000 por 0.25 me da 162.500. Entonces, aquí estoy llegando a dos resultados. Por un lado, el máximo que yo puedo solicitar, que son 260.000, pero con base al factor proporcional, me está dando de que mi techo incluso va a ser menor, van a ser 162.500. ¿Por qué? Porque yo tenía operaciones de venta al mercado local y por lo tanto tenía que hacer pues esa proporción. Entonces, para este mes, yo únicamente puedo solicitar 162.500 de devolución. ¿Qué pasa con el resto? Con los 487.500, pues esos
los pasamos al siguiente mes. Y como les digo, aquí con estos cálculos no hay que confundirse. Esto no es liquidación de el IVA mensual. Esto no es presentación de declaración. Esto se hace posterior. Muchas veces, bueno, de hecho lo recomendable es dejar pasar unos 3, 4 meses para poder hacer esas solicitudes de reintegro de IVA, porque así pues ya tenemos un panorama más claro de cómo se ha ido utilizando o aumentando pues ese remanente de IVA. Entonces, esto lo hacemos a posterior. Y pues, digamos, este siendo el mes 1, recapitulando, hacemos una solicitud de reintegro de 162.500 y pasan 487.500 para el siguiente mes. ¿Qué vamos a tener en el siguiente mes? Vamos a tener las operaciones de ese periodo. Compras e importaciones por 5 millones, lo cual pues da 650.000 de IVA crédito fiscal. Luego tenemos ventas locales por 1 millón y tenemos exportaciones por 6 millones. El IVA débito fiscal es 130.000. Entonces, pero aquí también ya traemos el remanente del periodo anterior, que son 650.000. Entonces, los 650.000 de las compras e importaciones, les quitamos los 130.000 de las ventas y le sumamos los 650.000 del remanente que traíamos del mes pasado, pues nos da un remanente de IVA de ese periodo de 1.170.000. Entonces, si nos fijamos, del mes 1 al mes 2 casi que se duplicó el remanente de IVA, ¿verdad? 1.170.000. Ahora, de esta declaración, ¿cuánto vamos a poder solicitar como reintegro? Vamos a ver primero el máximo según el 13% de las exportaciones, que serían 780.000. Ese sería el monto máximo. Si se fijan, incluso ya con este monto máximo es... es mayor, es menor, perdón, al remanente de IVA de este periodo, ¿verdad? Porque es 1.170.000. Tenemos que volver a hacer lo del factor. Eh, Aquí nos cambia el factor porque las exportaciones fueron mucho mayores a las ventas locales, nos da un factor del 0.85. Aquí no confundamos este proceso con lo de la proporcionalidad de operaciones exentas, ¿verdad? Que vamos acumulando saldos. No, aquí son con los valores duros de cada mes. Por eso es que vemos 6 millones entre 7 millones. Ahora, aquí ya se complica un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar solo el IVA que se ha generado de este periodo. Em, el IVA por las compras e importaciones son 650.000. El IVA débito de las ventas locales son 130.000. Entonces, si no hubiéramos tenido remanente en este periodo, el remanente como tal que corresponde al mes 2 serían 520.000. Y del mes anterior traemos 487.500 que no pudimos solicitar, porque al hacer la fórmula, pues solo nos decía de que podíamos em, solicitar como reintegro 162.500. Entonces todavía habían 487.500 que lo podíamos traer a este mes.
Entonces, ya sumando esos dos valores y multiplicándolo por el factor del 0,85, pues nos da 863,571. Ahora, ese valor es mucho mayor al máximo del 13% de las exportaciones. Entonces, aquí siempre tenemos que tomar el valor menor, que en este caso pues serían 780,000. Entonces, para este mes vamos a tomar 780,000 como solicitud de reintegro, y el diferencial, que serían 83,571,43, pasan al siguiente periodo. Ese es básicamente pues el manejo que le tenemos que ir dando a estas operaciones, ir sacando pues esos porcentajes de exportaciones versus el total de ventas para identificar qué porción del remanente podría ser directamente atribuible a las exportaciones, y sobre esa base poder hacer la solicitud de reintegro de IVA de ese mes. Hasta acá no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok. Para ir cerrando, pues em, algunas de las reglas especiales para el manejo del IVA es que em, si nosotros tenemos un remanente de IVA, pero por X o Y motivo queremos cerrar el negocio, ya no vamos a continuar y traemos $1,000,000 de remanente de IVA, para poner números así dramáticos. Yo voy a cerrar operaciones y por lo tanto pues ya no voy a generar IVA débito fiscal para poder aprovechar pues ese remanente de 1,000,000 que yo traigo. En ese caso, pues si yo tomo la opción de liquidar la sociedad, ese IVA se convierte en gasto, un monto que yo no voy a poder solicitar porque la ley no establece no establece y no permite hacer pues una solicitud de devolución de IVA por el motivo de liquidación de la sociedad. La única razón por la cual la ley de IVA pues me permite hacer una solicitud de devolución es el caso que veíamos de las exportaciones. Si yo no puedo justificar eh, que el remanente sea generado por las exportaciones del periodo, pues yo no puedo solicitar devolución. El IVA pues tampoco puede ser transferido, no podemos decir que tengo este remanente de 1,000,000, pero tengo esta otra compañía por acá, que esa sí va a seguir operando, entonces pasémosle el remanente de esta compañía a la otra. Eso tampoco es permitido. La única excepción a esta regla es cuando existe un proceso de fusión. Si tenemos la compañía A, que tiene un remanente de 1,000,000, y la compañía B, que no tiene remanentes, si la fusionamos y subsiste la compañía B, por ejemplo, pues la compañía ya fusionada sí podría hacer uso pues de ese remanente, pero siempre y cuando continúe con la misma actividad que realizaba la compañía A. Es decir, si la compañía A tenía pues ese remanente por su actividad de venta de zapatos, y la compañía B se dedicaba a venta de muebles. Pero ya al fusionar el negocio, pues la compañía fusionada va a continuar con ambos negocios, tanto con la venta de zapatos como con la venta de muebles.
ahí sí podría utilizar pues ese remanente. Pero si dice la compañía, no, yo ya no me voy a dedicar a la venta de zapatos, yo me voy a quedar solo con la venta de muebles. Entonces, ahí no procedería em, el poder utilizar pues ese remanente que se generó en la compañía A. También teníamos que el IVA no constituye un costo o gasto. Como nos hemos fijado, los contribuyentes de IVA, pues de todas las compras que ellos realizan, ese IVA que pagan finalmente se lo pueden acreditar contra los débitos que les cobran a sus clientes. Entonces, al final, pues no es un costo-gasto, solo son montos em, que tenemos que recolectar y liquidar al Ministerio de Hacienda, a menos que pues nosotros estemos adquiriendo bienes como consumidores finales. Que ya veíamos varios casos, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a vender computadoras y estamos comprando comida, pues no podemos solicitar un comprobante de crédito fiscal por la comida. Ahí sí nos toca absorber ese IVA como uno de nuestros costos, pero es básicamente ese IVA por operaciones que no son del giro del negocio. Pero todo lo que es del giro del negocio sigue esta regla de que no va a constituir pues costo o gasto. Las ventas de activos, activos fijos que hayan formado parte de los activos fijos de la compañía por más de 4 años no generan hecho generador. Nosotros podemos tener diferentes tipos de bienes. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo es un bien mueble corporal. Entonces, si lo vendemos, constituiría un hecho generador. Pero si ese vehículo pues ya tiene más de 4 años, en su año quinto, nosotros queremos renovar la flota de vehículos y lo queremos eh, vender, pues ya no constituiría hecho generador del IVA, sería una operación pues no sujeta. Em, pero eso específicamente si los bienes son del activo fijo, es decir, bienes que nos sirven en nuestra actividad productiva, que nosotros no nos dedicamos a vender esos bienes, sino que utilizamos pues esos bienes para el desarrollo de nuestra actividad productiva. Eso pues también ya lo habíamos visto, que los créditos fiscales provenientes de compras de activos fijos son deducibles del débito fiscal generado en el periodo. Usualmente pues cuando compramos un activo fijo, llámese un escritorio, una computadora, etcétera, y nosotros no nos dedicamos a vender esos productos, sino que los vamos a utilizar en el giro del negocio, no vamos a generar pues un IVA débito fiscal, porque no se están vendiendo esos bienes, pero sí nos sirven en nuestra operación del negocio. En ese sentido, pues la ley de IVA sí establece de que esos créditos fiscales pues sí pueden ser deducibles. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ir viendo em, algunos temas que vimos en clases anteriores. Un momento. Completa. Está.
Voy a desarrollar el primer ejercicio. Luego hay 4 ejercicios más que les van a quedar de tarea para que lo puedan desarrollar. Y similar a lo que hicimos la clase pasada, vamos a darle oportunidad a que algún compañero quiera exponerlos en la siguiente clase. Y pues si lo presentan bien, pueden tener un punto para parcial. Vamos a dar ese incentivo. Vamos a desarrollar este primer ejercicio. Leámoslo. Dice que es una empresa comercializadora, empresa comercial XYZ. Actividad, venta de mercadería, tiene la clasificación de mediano contribuyente y nos dice que vamos a hacer la declaración del mes de mayo 2026. Entonces, a partir de aquí nos da 8 puntos, donde finalmente vamos a tener que determinar el IVA débito fiscal por las ventas. Vamos a analizar cuáles son las compras que generan IVA crédito fiscal deducible y cuáles no. Y vamos a preparar pues la liquidación mensual de IVA, indicando si es un IVA por pagar o es un saldo a favor según corresponde. Ok, vamos a ver la primera operación. Y aquí ya en clases pasadas pues les decía de que lo ideal es llevar un Excel. No sé por qué no me deja abrir la ventana cuando estaba proyectando, pero denme un momento, ya abro el Excel. Ok. em, lo ideal, pues, cuando estamos haciendo declaraciones de IVA es primero hacer los libros de IVA. Libros de compras, libros de ventas a consumidor final y libros de ventas a contribuyentes. Ese es el deber ser. Una vez tenemos listos los libros de IVA, pues ya procedemos con realizar pues algún papel de trabajo donde determinemos pues el IVA crédito fiscal del periodo y el IVA débito fiscal del periodo. Em, pero para estos casos pues vamos a hacerlo de una forma simplificada. ¿En qué consiste? Pues que vamos a ir anotando únicamente pues los créditos y los débitos fiscales. Vamos a tener pues esa T. eh, y vamos a ver. La primera operación que nos dice, durante el mes la compañía registró ventas locales grabadas emitidas con comprobante de crédito fiscal por un valor de 80.200, IVA incluido, mediante los CCFs 1 al 200 y 50% de los clientes eran grandes contribuyentes. Acá la compañía para la cual estamos trabajando, pues es mediano contribuyente. Entonces, vamos a ver primero en cuanto al débito fiscal. Y aquí manejar algunos conceptos. Si dice que es 80.200 IVA incluido, entonces nos obliga a hacer un paso adicional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues los 80.200 lo dividimos entre 1.3. De esa forma determinamos cuál es la base, cuál es el precio como tal de esas operaciones. Son
70.973.45. Esa es la base. Ya para sacar el IVA débito fiscal, serían los 70.973.45 por el 13%. Ahí ya vamos a una operación más tradicional. Nos da 9.226.55. Entonces vamos a poner eso de acá y le vamos a ir poniendo algunas referencias para no perder. Vamos a decir de que esto proviene de la operación 1. ¿Qué otra cosa tendríamos que ver en la operación 1, aparte del débito fiscal? Pues a quién le vendí. Me dice de que el 50% de mis clientes son grandes contribuyentes. ¿Qué pasa cuando un mediano contribuyente le vende a un gran contribuyente? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Andrés? Sí, no sé si voy a estar mal, pero yo recuerdo que se retiene el 1%, ¿no? ¿Quién le retiene a quién? En este caso creo que el grande contribuyente al mediano. Ok, excelente. Entonces, el compañero Andrés, pues nos dice de que aplica una retención del 1% del gran contribuyente al mediano contribuyente. En ese caso, pues nosotros somos el mediano. Entonces, el cliente nos va a retener a nosotros. Entonces, el cliente no nos va a pagar los 9.226.55 porque nos va a retener un 1%. ¿Cuál sería el 1%? Pues multiplicamos la base por 0.1. Solo que aquí, pues ya nos está diciendo de que no toda la venta era a grandes contribuyentes, también tuvimos ventas a medianos u otros contribuyentes. Solo el 50% de los clientes eran grandes contribuyentes, entonces vamos a multiplicar esto por el punto 50. Ahí llegamos a 354.87, lo vamos a aproximar. Ese va a ser básicamente pues un crédito. El gran contribuyente nos lo está reteniendo, no nos lo pagó, pero nosotros nos lo vamos a poder acreditar en la declaración de IVA. Nosotros vamos a reportar esa venta completa. A Hacienda le vamos a decir, yo realicé ventas por 70.973 y el débito fiscal fue 9.226.55. Ahora bien, a mí me retuvieron un 1%, entonces más abajo en la declaración de IVA, yo voy a detallar retenciones efectuadas al declarante 354.87. Le vamos a poner la misma referencia porque es de la misma operación, ¿verdad? La operación 1. Entonces ya con esto cerramos el punto 1. Disculpe, ¿Sí? solamente que tengo una duda. A mí me surgió que no vi cómo llegaron a esos 354, me parece que ahí me perdí. Sí, no te preocupes. Gracias. Em, Cuando un gran contribuyente le compra a un mediano u otro contribuyente, pues le tiene que retener un 1%. El ejercicio nos decía de que em, las ventas, el 50% fue a grandes contribuyentes. Las otras fue a otros contribuyentes y si mis otros clientes pues eran medianos u otros contribuyentes, pues ahí no aplica ninguna retención. Únicamente nos van a pagar el IVA
una operación simple. Con los grandes contribuyentes, pues se hace un poco más complejo. Si lo queremos ver un poco más paso a paso, podríamos decirte que la venta a grandes contribuyentes fue 35.486, porque es el 50% de la venta total. Entonces, a estos 35.486, pues ellos me van a aplicar pues una retención de un 1%. Ahí es como llegamos a los 354,87. Hoy sí ya me quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Ok? Listo. Con la operación 2 nos dice se exportó producto por un valor de $40,000 hacia un cliente domiciliado en Guatemala. Pues aquí solo nos estamos enfocando en la liquidación del IVA. Esta, al ser una exportación, pues está grabada a una tasa del 0%, entonces no me genera un débito fiscal. Entonces acá, pues no nos va a afectar nuestra liquidación. Ya para parcial, pues ahí le tendrían que poner la explicación de que al ser una exportación, pues esa operación no está considerada en la liquidación del impuesto. En el punto 3 nos dice la compañía tiene un único proveedor clasificado como gran contribuyente y durante el mes se verificó la compra de mercadería para la venta documentada con un CCF por 25.500 masiva. Em, ¿Cuál sería el primer paso? Pues el IVA crédito fiscal. Es una compra, podríamos decir de que sí cumple con los requisitos para poder deducirla, porque tengo un CCF, ese es el documento idóneo, y también por el concepto, que es mercadería para la venta. Si se recuerdan, el artículo 65 pues establecía de que si yo estaba comprando producto para la venta, pues eso sí me daba derecho a un crédito fiscal. Entonces, el crédito fiscal sí procedería. Y aquí, pues ya nos dice que es 25.500 masiva. Entonces, el IVA crédito fiscal, pues serían los 25.500 por punto 13. Eso me da 3.315. 3.315. Le vamos a poner que esto proviene de la operación 3. Ahora, ¿aquí aplica alguna retención, alguna percepción? ¿Alguien se anima? ¿Qué tenemos aquí? Em, a mí algo que siempre me funciona es establecer quién le está vendiendo a quién, porque las redacciones pueden ser diferentes. Puede ser la compañía A le compra a la compañía B, o puede ser la compañía B le vende a la compañía A. En esencia es lo mismo, solo que es un juego de palabras, ¿verdad? ¿Quién compra y quién vende? Entonces, a mí siempre me gusta poner a verme desde la perspectiva de quién es el que vende. En este caso, pues, el que vende es un gran contribuyente y le está vendiendo a un mediano. Nosotros somos medianos, nosotros estamos comprando. Entonces, el gran contribuyente es el que está vendiendo. ¿Qué está vendiendo? Pues mercadería, la cual yo voy a utilizar para revender. Entonces, el artículo 163 del Código Tributario, pues nos establece que en estos casos existen percepciones
del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran contribuyente me va a cobrar el 13% de IVA y todavía me va a pedir un 1% más, que es la percepción del 1%. Entonces yo aquí ya pagué el 13%, pero también voy a pagar pues la percepción del 1% más. ¿Qué tendríamos acá? Los mismos 25.500. Recordemos que la base de las retenciones y percepciones también es el valor libre de impuestos, ¿verdad? El precio de la operación sería la base imponible. Entonces tendríamos los 25.500 por 1%, tenemos 255, que esa también es un saldo a favor. ¿Por qué? Porque es un monto que yo he pagado adicionalmente al gran contribuyente. Entonces, esos montos yo posteriormente me los puedo acreditar en la declaración de IVA. Le vamos a poner la referencia porque viene de la operación 3. Ahora, tenemos la razón 4 dice con el lote de 20 escritorios para colaboradores administrativos a una compañía clasificada como mediano contribuyente y es por 3.200 masiva. Acá, pues esta compra, el ejercicio no nos está diciendo si fue un CCF. Aquí asumamos que es un CCF. Asumamos que es un CCF. Son escritorios, son activos fijos. Justo en la última lámina recordábamos eso, de que si son activos fijos, lo que estamos comprando, pues eso sí nos da derecho al IVA. Entonces, por concepto sí es deducible, por documento pues también vemos que es deducible y entonces vamos primero con el IVA, que la operación es 3.200, entonces eso por el 13%, 3.200 por 0.13 nos da 416. Ese sería el IVA de la operación y le vamos a poner la referencia que es del punto 4. Ahora, en esta operación existiría retención, percepción. ¿Alguien quiere participar? Ok, aquí estamos viendo que es un mediano contribuyente que le ha vendido a otro mediano contribuyente. Entonces, los dos tienen la misma categoría, pues no aplica ni retención ni percepción. Aquí nos quedamos únicamente pues con el IVA crédito fiscal que ya lo registramos. Ahora pasamos con la quinta. La quinta dice que es compra de papelería y útiles de oficina utilizados en el proceso administrativo a un proveedor clasificado como gran contribuyente. Aquí tenemos que da 3.200 masiva. Vamos primero por concepto. Lo que se compró fue papelería y útiles. Sí, me suena que es una compra del giro del negocio. Al final, pues casi que todas las empresas necesitan papelería, lapiceros, libretas, páginas de papel bond, pues para diferentes temas administrativos, imprimir órdenes de compra, imprimir archivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es una compra del giro del negocio. Em, Aquí también asumamos que son CC.
Quizás aquí lleguemos a un acuerdo. Si el punto no detalla si es factura de consumidor final o CCF, asumamos que es CCF. Entonces también tenemos el documento idóneo para poder soportar esa operación, que sería un CCF. Entonces eso también pues, nos podría dar derecho a un IVA crédito fiscal. Nos dice 3.200 masiva. Entonces vamos a ponerlo acá, siempre del lado de los créditos, porque es una compra, 3.200 por punto 13. Y nos da 416. Sí, era el mismo monto de la línea anterior. Ok, aquí le vamos a poner referencia, que eso es del punto 5. Ahora, acá, ¿qué está pasando? Nosotros le compramos a un gran contribuyente, entonces podríamos decir de que el gran contribuyente nos vendió a nosotros papelería y útiles. Eh, Les hago la pregunta, ¿aquí aplica una retención, una percepción o no aplica nada? Yo creo que aplica la retención del 1%. Retención. ¿Quién le va a retener a quién? El, el grande le retiene al mediano. Ok. ¿Alguien más está de acuerdo? Ok. Aquí, digamos, las retenciones es cuando un mediano u otro contribuyente le vende a un gran contribuyente. Entonces, sería una operación un poco diferente a esta, porque aquí el gran contribuyente es el que está vendiendo. Cuando estamos en esta condición, podría aplicar una percepción del 1%, pero si recordamos un poco las reglas o requisitos para aplicar la percepción del 1%, pues aplica si a quien le estoy vendiendo los bienes, pues se va a dedicar a revenderlos. En este caso, pues la papelería y útiles, nosotros la vamos a utilizar para consumo, para temas administrativos de la compañía. Entonces, no se cumple el requisito para poder ser una percepción. Entonces aquí nos quedamos solo con el IVA crédito fiscal. No sería necesario determinar pues una percepción. ¿Cómo podría haber sido diferente? Si aquí me hubiera dicho de que en lugar de utilizarlos en el proceso administrativo, eh, si yo los iba a utilizar para revenderlos. Por ejemplo, si yo aquí fuera una librería, yo le compré a Office Depot, supongamos. Office Depot tiene venta de papelería y útiles y yo soy una librería. Office Depot, gran contribuyente, yo mediano contribuyente o pequeño contribuyente. Ahí se hubiera aplicado pues una percepción del 1%, pero en este caso, por el destino que se le va a dar a los bienes, pues no aplica. Esas justificaciones son parte de lo que estaré pidiendo en el parcial. Ahora, el punto 6 nos dice, el proveedor de mercadería otorgó un descuento comercial posterior del 5% sobre la compra del punto 2, emitiendo la respectiva nota de crédito. El punto 2, si se acuerdan, aquí no cuadra. Tenía que haber sido el punto 3. Aquí vamos a poner punto 3.
El proveedor de mercadería otorgó un descuento comercial posterior del 5% sobre la compra del punto 3, emitiendo la respectiva nota de crédito. Entonces, primero determinar cuánto es el 5%. En el punto 3 eran 25.500. Entonces, si me van a hacer un descuento, 25.500 por el 3%. Este no es un tema tributario, sino que ya es un acuerdo comercial, ¿verdad? De que por pronto pago van a aplicar un descuento de 765 y me van a emitir pues una nota de crédito. La nota de crédito va a ser por los 765 masiva, que acá sería por punto 13, serían 99.45, que esto lo tenemos que ir a meter acá. ¿Con qué signo lo colocaríamos? Pues lo vamos a poner con signo negativo, 99.45. ¿Por qué va a ir con signo negativo? Porque lo que se busca es que disminuya la compra o el crédito fiscal de esa compra, mejor dicho, que realizamos, porque en su momento, pues nosotros pagamos 3.315 de IVA, ¿verdad? Pero como nos aplicaron pues un descuento de 765, también hay que disminuir el IVA. Lo vamos a disminuir en 99.45. Eso quiere decir que finalmente de esa operación, el IVA que yo pagué fueron 3.215.55. Entonces, para que se haga el efecto neto en la suma, lo vamos a poner con símbolo negativo. Y vamos a hacer referencia al número de la operación, que sería la 6. Ok. Solamente tenía una consulta. En el literal sale que es el 5% de descuento y creo que usted está trabajando con el 3% de Ah, descuento. perdón. Muy Bueno, buena observación. Muy buena observación. Tienes razón. Era 5%. Entonces sería el descuento por 1.275 y el IVA sería 165.75. Entonces aquí vamos a modificar. Vamos a dejar 165.75. Muchas gracias por la observación. Ok, luego tenemos que la compañía realice el pago de una regalía por uso de marca a una sociedad no domiciliada por un monto de $30.000. Aquí, ¿qué podríamos decir? Primero, revisar si esto constituye o no un hecho generador. Aquí estamos pagando una regalía, es decir, estamos pagando un monto para tener derecho a utilizar una marca. Supongamos que esta empresa es Office Depot, pero Office Depot pues es una compañía mexicana que fue la que creó pues la marca Office Depot y nosotros la queremos utilizar acá. Entonces le vamos a pagar a Office Depot una regalía. Un monto por permitirnos utilizar esa marca. Esto es una prestación de servicio. Yo no estoy comprando la marca es un intangible, ¿verdad? Si yo comprara el intangible, pues eso sería una operación no sujeta, porque el intangible es un bien mueble incorpóreo. Y la ley de IVA, pues lo que grava es la transferencia de dominio de bienes muebles corporales. Entonces, si fuera que yo estoy adquiriendo la marca, esa sería una operación no sujeta. Pero aquí me están dando un servicio. Me están
yo estoy pagando un monto y a cambio pues me están permitiendo hacer uso de la marca Office Depot. Y yo se lo estoy pagando a una sociedad no domiciliada. Entonces eso podríamos decir que es una importación de servicio. Yo le estoy pagando a la no domiciliada por permitirme utilizar en territorio salvadoreño pues esa marca. Entonces hay que grabar la operación con el 13% de IVA. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que solicitar un mandamiento de ingreso a Hacienda por el 13% de los $30,000. Acá con los mandamientos de ingreso sí hay que tener como el cuidado de que para poder aprovecharlo, para poder deducirlo, pues yo lo tengo que haber pagado. Eh, He visto muchos casos que vienen las compañías y dicen, ok, tuve esta importación de servicios en este mes, solicito el mandamiento de ingreso, pero no lo pago este mes, lo pago el siguiente mes, porque el mandamiento de ingreso me permite pagarlo en los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Pero si yo no lo he pagado dentro del mes que estoy liquidando, pues no lo podría aprovechar. Para este caso, pues supongamos que fuimos a la página de Hacienda, solicitamos el mandamiento de ingreso y pagamos el mandamiento de ingreso. Ya pagado, pues ese 13% sí lo podemos incluir en nuestro libro de compras y por lo tanto aprovechar el crédito fiscal, que aquí sería 30,000 por punto 13. Nos da 3,900. Ok, y esto viene de la operación 7. Ahora, el punto 8 nos dice, se emitió una nota de crédito relacionada con el CCF3 por un monto de 3,500 más IVA por la devolución de mercancías. El cliente es mediano contribuyente. Pues el CCF3 está dentro del rango de los CCFs que emitimos este mes. Entonces podríamos decir que es un CCF del mismo mes. Eh, ¿Por qué tenemos que ver cuándo se emitió el CCF que estamos anulando? Porque pues básicamente estas anulaciones las tenemos que hacer dentro del plazo de 3 meses luego de emitido el documento. Entonces, aquí como es del mismo mes, pues sí se cumple esa regla, está dentro de esos 3 meses. Y nos dice que es por 3,500. El cliente es mediano contribuyente. Nosotros somos medianos contribuyentes, tenemos misma clasificación, entonces no pasa nada. Únicamente nos tenemos que preocupar por el IVA débito. En este caso, pues sería 3,500 por punto 13. Me da 455. Pero aquí, pues yo lo tengo que dejar en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque es una nota de crédito. Me va a disminuir la venta que en su momento reporté. Entonces aquí tengo los 455 de la nota de crédito por venta, ¿verdad? Entonces aquí lo dejamos indicado que esto proviene de la operación 8. Y pues esas eran todas las operaciones de este ejercicio. Ahora pues ya solo nos queda sumar y restar. Em, Vamos a hacer esta operación. Vamos a sacar los subtotales. ¿Cuánto es el crédito fiscal de este periodo? Sumamos y nos da 8,491.
¿Cuánto es el débito fiscal de este periodo? Pues nos da 8.771. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que sí. ¿De qué lado tengo más? Pues tengo más del lado del débito. Los 8.771 pues es mayor que los 8.491.12. ¿Qué me quiere decir eso? Pues que yo en esta declaración del mes de mayo, pues yo tendría que pagar $280.43. Eso es lo que me tendría que dar como resultado final en esta declaración. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? Todo claro de mi parte, Lick. Excelente. Listo, entonces tienen acá 4 ejercicios. Es de una compañía de servicios, aquí es un gran contribuyente. Tienen acá una de manufactura, que es mediano contribuyente. Luego tenemos empresa comercial más importación. Es un gran contribuyente. Y tenemos esta empresa de servicios que es mediano contribuyente. Queda de tarea esto. Estos ejercicios los pueden encontrar en la plataforma de Moodle para que los puedan desarrollar y vamos a dar el espacio al inicio de la próxima clase para que alguno de ustedes lo pueda exponer. Para la exposición, sí les pediría que por lo menos un Excel, ¿verdad? Un Excel donde vayan explicando paso a paso o se pueden poner de acuerdo máximo em, dos personas para que puedan desarrollar el ejercicio en conjunto. Em, Como les decía, les ofrezco un punto y quizá los que ya participaron en la sesión pasada, pues ya no podrían participar en esta nueva sesión. Pero para los demás, pues sí queda disponible la actividad. Para los 2 compañeros que le hicieron, pues pueden hacerla, les va a servir para estudiar y repasar para el parcial, pero ya no podrían participar en la clase. Listo, si no tienen alguna duda o comentario, lo dejamos hasta acá. José David, perdón. Sí, yo tenía una duda. Vaya, está Adelante. bien lo que hicimos Felipe y yo por el punto, está bien, vaya. Pero no sé si se recuerda que antes había comentado José David, sobre. pues Jonathan. Sí, no sé si habría. Bueno, ahí está. Sí, me escucha. Sí. Sí, bueno, antes al principio había comentado sobre un quiz, una actividad que había dejado. No sé si siempre va a valer eso como un punto. No he dejado quiz. Bueno, hicimos un quiz hace algunas semanas, pero no he dejado un nuevo quiz. No, Son no, estos no, no. ejercicios que los he subido a Moodle. Ajá, no, no, o sea, yo hablo por lo del punto, o sea, digamos que para que me lo ponga en esta perspectiva, ¿verdad? Eh, en teoría, Ujú. ahorita habrían 3 puntos en juego, por decirlo así. El pasado, este nuevo, pero antes de los ejercicios que expusimos Felipe y yo, antes hubo un cuestionario que dijo que lo iba a evaluar y los que tuvieran entre 9 y 10 iban a tener un punto. ¿Eso siempre va a Correcto. pasar o ya no? Sí, 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 eso ya pasó. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Justo como lo mencioné, estaba ese quiz. Los que tuvieron 9 o 10 pues tendrían un punto adicional para el parcial. La clase pasada, que solo 2 compañeros pues se ganaron un punto, bueno, uno un punto y el otro 1,5. Y luego tenemos estos 4 ejercicios que
pues los que participen en la próxima clase lo podrían obtener. Listo, entonces, dale. Creo que no, me hace falta calificar algunas preguntas que estaban abiertas, em, pero les comunico en cuanto ya esté la calificación. De acuerdo. Jonathan, creo que también querías participar. Una justo era eso sobre la nota del quiz y la otra es si va a compartir el Excel, el trabajo ahora. Sí, 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 se los voy a cargar a Moodle. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Listo, entonces quedamos así y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Pasen buenas feliz noches. noche. Buenas noches, Lick, gracias.